Hola chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, yo soy Kamisama y el día de hoy vamos a estar viendo una propuesta de cambio de balance que estuve escribiendo durante un tiempo. Obviamente esto es simplemente mi idea de cómo yo veo el juego, de las cosas que podrían mejorar y simplemente quería hacer una propuesta para que tengan algunas cosas en cuenta. Esta propuesta no es para decir esta carta debería cambiarla de así a así específicamente, simplemente como para dar una idea general. Como tal, lo que me gustaría es que ustedes en los comentarios me dijeran qué les parece. Hay cambios en las cartas que dicen, no, de repente esto no tiene sentido, de repente esto sí les gusta o esto no les gusta, y que propongan ideas, y todo esto obviamente se puede llegar a cambiar. Aquí al principio voy a dejar en teoría el documento aquí en el link del video, pero básicamente doy como mis pensamientos iniciales sobre qué cosas están pasando dentro del juego, qué cosas se deberían, digamos, acomodar, y luego en la otra pestaña están como todos los cambios a las cartas, reworks y bueno, obviamente al final las cartas que no se tocarían como tal. O sea, básicamente en este video vamos a hablar de esto, un poco de por qué algunas cartas en específico así y de las ideas que tengo para el juego, así ustedes me pueden dar su opinión. Vale, lo primero que empiezo comentando es básicamente el triángulo de daño dentro de Axie Infinity, lo cual hace que el juego sea un poco desbalanceado, que si nos ponemos a pensarlo de una forma lógica, pues un triángulo no puede estar balanceado, siempre uno de sus lados va a ser más poderoso. En este caso, siento yo que los peces son los que se llevan esa parte del triángulo, ¿no? Al tener ventaja de velocidad, de vida y de daño contra las clases que son anti-tanque, ¿no? Entonces como que las bestias, los bichos y los mechas no ven mucho juego dentro de la partida, y una cosa que hace que esto se desbalancee muchísimo es justamente el daño dentro del triángulo, ¿no? Recordemos que existen varios tipos de daño dentro del juego, pero está el bono de 15% de daño extra por ventaja de clase, 15% bonos de daño cuando compartes o cuando lanzas una carta que comparte tipo con el Axie. Si lanzas una carta de Aqua y eres un Aqua, tienes 15% más de daño. Y bueno, luego tienes todos los daños de combo, de chain, que esto básicamente funcionan con la skill, que son un poco más reducidos, pero que también existen. Aquí de lo que hablo es que nerfear esto, bajarle un poco esa ventaja de 15%, bajarla a, aquí tiro un número más o menos sacando algunas cuentas que hice, a un 5%, que puede llegar a sonar un montón, bajarle 10% de daño a las cartas. Pero también hablo de subir el daño de lo que sería el bono de clase, de cuando lanzas una carta que comparte tipo con el Axie. Esto te va a incentivar a jugar más cartas de tu mismo tipo, y que hayan Axies que por ejemplo no se beneficien tanto de cartas de otra clase, y esas clases de repente vean más juego. Obviamente teniendo mucho cuidado con el hecho de que no quieres que todos los Axies sean puros 6 de 6, sino de que haya una variedad dentro del juego igualmente, que un pez pueda tener 4 cartas de bichos sin ningún tipo de problema, pero que haya un porqué detrás realmente, y que no todo se base en quien tiene más vida y ataca primero. Entonces esa es la primera parte de lo que hablo, ahí lo pueden leer, está todo en inglés porque obviamente se lo vamos a hacer llegar a Sky Mavis. Y luego hablo, bueno, de algo que es un tema que parece que no tiene mucha relevancia dentro del juego, pero quizás tiene más relevancia de la que parece, y yo siento que incluso debería tener aún más. Es básicamente las cartas, qué tipo son, si son de cuerpo a cuerpo, o si son de distancia, o si son, en este caso, pueden llegar a ser neutrales, como lo son cartas como el Pumpkin o el Confident. Aquí comento un poquito de que estos efectos que toman en cuenta las cartas que son de rango de distancia, hay muy pocos dentro del juego, y los que existen son muy poderosos. O sea, Hatsune, que te deshabilita todas las cartas de distancia, Scalispum, que te refleja todo el daño de distancia, Indian Star o Bulwark, y luego el Graveland, obviamente siendo el Graveland la más problemática de todas, la más opresiva, la que se siente jugar peor porque no tiene counterplay en algunas ocasiones. Obviamente esto depende de cómo buildees tu mazo, cómo lo construyas, pero justamente que tengas que construirlo alrededor de una única carta que no sabes cada cuántas partidas vas a ver, pues hace esto un poco incómodo. Luego les tiro un poquito de data de más o menos las cartas que hay dentro del juego, ¿no? 45 son de distancia, que esto vendría representando un 34% de las cartas, 78 son de melee, 59%, y 9 son neutrales, son cartas que no hacen ningún tipo de target, que de hecho son bastante útiles en algunos casos. Y básicamente hablo de que lo único que tienes que hacer es convertir algunas cartas cuerpo a cuerpo
volverlas de distancia. Esto es para balancear más estos efectos que pueden llegar a ser tan fuertes como tirarle un Graveland a un Terminator y que no tenga ni una carta de distancia para defenderse. Y que obviamente dar un protagonismo adicional si tienes las cartas más balanceadas, o sea, si existen más cartas de distancia o parejas, darle más protagonismo a ciertos efectos. Justamente si tu carta es de distancia, tiene este efecto adicional. Si te golpearon con una carta cuerpo a cuerpo, o sea, o tu carta hace un efecto, y si te golpearon con una carta cuerpo a cuerpo, gana un efecto adicional. Así le das más importancia a todo esto. Luego entramos en una parte que básicamente son más como pensamientos míos de soluciones a problemas que existen dentro del juego, y que luego al final del todo menciono que, a pesar de que todo esto que estoy aquí mencionando me parece muy importante, no lo estoy incluyendo en los cambios hacia las cartas, porque me parece que obviamente es demasiado radical y esto hay que trabajarlo como con pinzas, como con mucho cuidado. Pero sí me parece buena la idea de hacerles llegar esto directamente a ellos, porque así ellos lo pueden tener ya en mente e ir de repente pensando en qué podrían llegar a ser a futuro. Primero hablo de los taunts. Digo que actualmente el único taunt que se juega dentro del juego es el aroma, porque si bien existe Poki, sabemos que Poki no quedó muy buena, de hecho destruyó uno de los arquetipos. Y aparte el tema de que el aroma, como la forma en la que funciona, te permite que sea un Axi rápido, ¿no? Tienes que jugar un Axi rápido, pero que es una carta tanto defensiva como ofensiva al cambiarlo con el Blackmail, ¿no? Con el Pigeon Pose. Porque un Axi que te aguantaría un backdoor, un reptil o algo así, los counters justamente de los pájaros, si le haces un backdoor y le dejas el aroma, lo puedes terminar de matar con tus otros Axis, solucionándote un montón de enfrentamientos, un montón de matchups. Que lo hemos visto, lo vimos en el evento presencial de Filipinas, lo hemos visto en las finales meses tras meses de las temporadas de Classic, donde la gente tiene que llevar 13 Axis y vienen varios jugadores de YG, repiten la misma composición 4 veces, no le puedes banear y solamente juegan el down de Eggshell Blackmail con un CR7 o con otro Axi y logran dominar el torneo de forma aplastante. Entonces, básicamente, aquí hago una pregunta muy interesante que dice: ¿por qué no se utilizan más taunts en el juego? ¿O por qué no hay más taunts dentro del juego? Bueno, la respuesta es bastante simple, ¿no? Que para poder activar las habilidades de los taunts, pues tu Axi tiene que ser el más rápido, por simplemente cómo funcionan las mecánicas dentro de Classic. Es que una carta no se activa hasta que le toca ese Axi, ¿no? Hasta que le toca lanzar las cartas de ese Axi. Entonces, no podrías tener un taunt en una planta, porque la planta va a ir a lo último. Entonces no tendría mucho sentido. Es como jugar Eggshell en una planta, ¿no? Jamás vas a ver eso. Entonces aquí simplemente les doy la idea de introducir nuevas mecánicas al juego, que siento yo que hay muchas mecánicas como basura al final. Jinx, Chill, un montón de mecánicas que no se utilizan y que no hay extra. O sea, lo único que nos importa es qué carta pega más. Y prácticamente que eso, de 2 o 3 mecánicas extras, subirme la velocidad y negarle una carta al rival. No mucho más allá. Entonces, cuando estas cartas tienen mecánicas poderosas, ven demasiado juego, porque las demás cartas no tienen ningún tipo de mecánica relevante. Y aquí les menciono, les doy una idea. Les digo, miren, pueden agarrar una mecánica y llamarla, por dar un ejemplo, premonición o anticipación o lo que sea. Que esa mecánica lo que haga es activar el efecto de la carta siempre y cuando un rival haya atacado antes que tú. ¿Por qué siempre y cuando un rival haya atacado antes que tú? Pues imagínate que no quieres que los Axis rápidos se aprovechen de esta mecánica, porque ya los Axis rápidos tienen esta mecánica simplemente en otra carta. Entonces imagínate, lo pones en un Red Ear, que es una carta que le da 15% de escudo a los Axis adyacentes. O sea, algo que no hace literalmente nada, ¿no? Entonces, si tu rival, tú tienes un Dusk que es muy rápido, ¿no? 45 de velocidad, y utilizas esta carta, pega a tu rival con los peces o te va a hacer un backdoor de Shrimp, y tú activaste este efecto de taunt, este efecto de llevarte el agro, y en vez de que vayan atrás, iría directamente a tu Dusk, ¿no? Que es 45 de velocidad, y pegaría todo el efecto ahí, aprovechando así tú el efecto de premonición. Pero en el caso contrario, si tu rival utiliza una carta que casi no utiliza y una raza que casi no se utiliza, bicho o bestia, con un backdoor, ¿no? Y utiliza, no sé, un Gerbil o algo así, y tú utilizas el efecto de premonición mientras quedes rápido, como el efecto se activaría solamente si tu rival lanzó cartas antes que este Axi, pues el efecto no tendría lugar y podrías hacer el backdoor. Entonces esto le daría más relevancia a
clases lentas, y eso también te haría tener que jugar un Axi lento si es que quieres evitar los backdoors. Y bueno, y aquí entra toda la mecánica de me va a hacer el backdoor ahora, no me va a hacer el backdoor ahora, y mantendría ese juego mental que tanto nos gusta de Axi Classic, ¿no? Aquí explico todo eso un poco y justamente tratar de darle más protagonismo a las bestias, los mechas, los bichos, que ustedes dirán, no, pero los bichos se juegan. El único bug que realmente se juega es el CR7 y es justamente posible de jugar gracias a la fuerte que está el eggshell. Si no, realmente no podría haber juego. Tú pones a un bicho, un CR7 en medio o de back contra cualquier composición y no tienes el eggshell y te va a pasar por encima prácticamente. Porque van a saber cuándo te van a poder atacar, cuándo van a poder negarte la curación, los peces te van a destruir, incluso los mismos lunge te podrían ganar simplemente avasallándote con cartas. Entonces, básicamente esto es gracias a que el eggshell es una mecánica, o el aroma es una mecánica muy poderosa y solo existe para axis rápidos, cuando normalmente es una mecánica de tanques, ¿no? Dentro de, digamos, otros juegos. Entonces eso es algo para tener muy en cuenta. Luego, hablo de lo que sería raciales, class perks en Axi Classic. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahorita la única motivación que tienes para elegir una clase sobre otra es básicamente qué tanta vida y qué tanta velocidad tiene el Axi, ¿no? Ok, y luego obviamente el triángulo de daño para decir, bueno, quiero jugar un pez porque con este pez, con cartas de bestia, le voy a poder ganar a estos tanques, ¿no? Básicamente es así, no va mucho más allá. No hay un motivo para tú querer jugar una bestia o un mecha o de vuelta un bicho. No, ya lo mencionaré muchas veces durante este video porque es la realidad. No se utilizan, son clases completamente muertas. Como ya dije, subir el bono de clase sería una de las maneras de hacer que quieras jugar más una carta de tu propio Axi, tener ese mismo tipo de Axi. Pero aquí les doy un por qué más podríamos querer considerar esto. Bueno, imaginemos que metemos una mecánica que se llame racial o una mecánica de clase. Y aquí les pongo un ejemplo de una carta. Imagínate que eres una bestia y estás utilizando Jaguar, ¿no? Que Jaguar actualmente, si estás en las stand, atacas primero. Cosa que ya para cumplir eso es bastante complicado. Pero imagínate que la carta tiene un adicional, que es el racial, que solamente se activa si lo está lanzando un Axi de esa clase. O sea, si eres una bestia lanzando Jaguar, no solamente atacarías primero, sino que tendrías algo extra. En este caso, le di que aplicaría velocidad aumentada por 2 turnos. Esto, ojo, puede ser estando en las stand, que te dé la velocidad aumentada al equipo, por dar un ejemplo, como funciona Confident. Entonces dices, bueno, estoy en las stand, ataqué primero y ahora mi equipo también tiene esa velocidad aumentada y puedes llegar a ser otra clase de jugadas. Te incentiva un poco a jugar esas otras clases, ¿no? Claramente, también menciono que aquí hay que tener mucho cuidado. La idea no es llenar, que todas las clases tengan un racial, porque lo que va a terminar pasando, si obviamente pasa eso, es que todo el mundo va a jugar Axis puros 6 de 6 con bonos de clase y con racial. Eso sería de vuelta con pinzas, cartas muy específicas que te den efectos adicionales como para poder impulsar un poquito más y que ese triángulo de daño se balancee. Quizás las raciales justamente buscando de counterear la clase que te gana. En este caso, subirte la velocidad sería en teoría lo que te podría ayudar a atacar antes que un pez. Por eso lo menciono acá directamente, buscando el counter de, en teoría, como digo, la clase que es fuerte contra ti, ¿no? Para tratar de como que negar esa debilidad que tienes y balancear más el juego. Luego, como dije, a pesar de que siento que estas dos cosas son muy importantes, no incluí esos cambios dentro de los cambios a las cartas. Simplemente incluí cambios más lógicos que siento que son mucho más sencillos de aplicar y que son más importantes en el estado actual del juego. Luego pasamos a un tema que son los healing effects. Y como menciono acá, digo, hay dos aspectos muy importantes que hay que entender en las cartas para poder saber cómo balancear los efectos de curaciones. Y existen básicamente dos tipos de efectos de curación dentro del juego, que son los neutrales, o sea, los que te curan y ya, llámese Rosewood, Shiitake o Silent Whisper, Strawberry, y los de ataque, llámese Catfish, Zigzag o Mosquito, etc., ¿no? Obviamente los que no tienen una raza, por ejemplo como Razorbite o como Herbivore,
que esto es para cumplir esa mecánica. Está bien que sea un efecto muy fuerte, porque tienes que cumplir, digamos, con ese requisito antes que el efecto se active. Pero en el caso de Mosquito, analicémoslo un poquito. Rosewood te da 120 de curación, mientras que te da 50 de escudo, y eso sería un 170 total de estadísticas cuando sumas la carta entera. Cuando sumamos las estadísticas de Mosquito son 90 más 40 de escudo, es un 130 total, lo cual no sería mucho. Pero si a esto le agregamos la curación de Mosquitos, ya se vuelven 210 de estadística. Y si a esto le agregamos que le estás haciendo daño a un Axii que en teoría tú le haces counter, una planta, un Dusk, ¿no? Un reptil, el daño incrementa a 108. Estamos hablando de un CR7 claramente, del único bicho que ve juego en el meta y que siempre se va a quedar en un match casi favorable, justamente por el tema del aroma ya mencionado anteriormente. Esto incrementa a 108. Teniendo en cuenta estos factores, pues 108, que sería el daño ahora que estás haciendo, eso sería lo mismo que te cura y tendrías el escudo, sería 256 de valor, una energía contra los 170 del Rosewood, que solamente serían para curarte. No siempre te va a curar completo, porque a veces te faltará menos vida, no siempre te van a atacar, existe Scarab, existen un montón de cosas que puede llegar a hacer que la carta pierda el valor completo. Si tu rival utiliza un Scarab mientras tú tienes Mosquito, bueno, perdiste el valor de curación, pero todavía tienes daño. Y luego, bueno, hablo un poquito de escenarios, de la flexibilidad que tiene una carta o la otra. Si yo tengo Rosewood de back, por ejemplo, eso no me va a permitir a mí llegar a 1 contra 1 donde la curación sea buena. Pero un Mosquito sí lo puedo utilizar de forma ofensiva e ir matando los Axies de mi rival y llegar a ese 1 contra 1 tan deseado, ¿no? Entonces eso es bastante importante. Te ayuda a limpiar cartas y demás. Eso todo lo explico acá. Y obviamente que hay escenarios en los que Rosewood será mejor, pero que normalmente Mosquito sale muy por encima. Luego hablo de algunas mecánicas nuevas que se deberían cambiar dentro del juego. Y aquí la verdad es que me encantaría agregar muchísimas mecánicas. O sea, tengo una lista en mi cabeza de mecánicas para agregar infinita. Pero de vuelta no lo menciono porque quiero que de verdad lo vean ellos como... Ok, esto se puede agregar, esto no, esto tiene sentido, esto no. Entonces no quiero hacer demasiado tampoco para que no digan no, esto es una locura y no lo vean directamente. Entonces bueno, ahora básicamente las cartas, como digo, esto se los voy a dejar para que lo puedan ver, para que lo puedan comentar, para que me dejen un comentario aquí o en Twitter o donde quieran, hablando de esto específicamente. Hay cartas que simplemente les toqué el valor, por ejemplo el Blue Moon, que es una carta que, bueno, veía muchísimo juego en los backdoors y dejó de ver juego directamente, le bajaron el 100 de daño y seamos sinceros, ahorita hay backdoors que pegan muchísimo más que esto. Y ni siquiera es que el efecto de Blue Moon lo actives mucho. Entonces creo que volverlo a como estaba antiguamente, que era 120 de daño, simplemente reduciendo un poco el escudo, va a hacer que se sigan jugando. Encima los Axies que tienen este backdoor, hay un montón en el market que ya no se utilizan. Porque ¿para qué vas a utilizar una carta de 100 de daño y 35 de escudo cuando existe Goldfish que tiene 100 de daño y 35 de escudo y el efecto es infinitamente mejor? ¿No? Entonces tenemos que comparar las cartas en los lugares con sus rivales. Ok, existe Goldfish, es de espalda, es de pez, tiene estas mismas estadísticas, el efecto es 1000 veces mejor. ¿Cuándo vas a usar Blue Moon? Jamás vas a usar Blue Moon. Eso por un lado. Luego tenemos las que dicen rework, que estas básicamente les cambié el efecto. Por ejemplo, Hermit ya no evitaría críticos, sino que evitaría todos los debuff de esa ronda, llámese veneno, llámese slow, stuns, lo que sea, para que se utilice. Los valores siguen iguales. Sponge, si te rompen el escudo te sumas la velocidad. Voy a tratar de pasar rápido por ellos y voy a pararme a hablar un poquito de las cartas más específicas. Babilonia había que cambiarlo, estaba totalmente loco. Para que los que no recuerden, Babilonia tenía 100 de daño, 50 de escudo y te daba, si golpeabas a un enemigo que estaba idle, te daba, creo que era 120%. Ya ni siquiera me acuerdo cuál era el efecto, creo que sí que era 120% el valor. Le subieron 25 al daño y 150%. O sea, esto pegaba 187 a un tanque, a una bestia. Saqué la cuenta, eran sobre los 220. Era una locura. 125, bajarle un 20% a este daño. Creo que está bien, se seguiría jugando, seguiría siendo muy fuerte y terrorífica, pero tendría más control. El Clamshell simplemente le acomodé un poquito las estadísticas.
Oranda, en vez de terminar el last stand, saltaría el last stand como hace Cloud, que tiene mucha más lógica, porque actualmente los Axis cuando quedan en last stand, le pegas un Oranda y igual se les va a terminar el last stand, porque no hay Axis de 3 barras de last stand, a no ser que sea un CR7, y normalmente igual no es relevante. Es mucho mejor saltarte el last stand, poder pegar a tu rival y que tu rival incluso rote ahí, ¿no? Cartas y todo. Es mucho más fuerte así, es mucho mejor. Esto, obviamente, al efecto ser realmente bueno, se le baja un poquito el daño. El Tischel, esta es una carta de la que hay que hablar bastante en el cómo funciona. Fíjense que le aumento el daño y le bajo el escudo, pero le bajo un 10% al efecto. Esto lo que va a hacer es que Tischel sea más fuerte en situaciones en las que lanzas 2 Tischel, por ejemplo, o 2 cartas, muy poco escudo. Va a pegar un poquito más, ¿no? Que lo que pegaba anteriormente, porque el porcentaje no va a nunca pasar esos 10 de daño extra que estás ganando. Pero cuando estás lanzando un combo muy grande de 4 cartas con 2 Tischel y 2 Pumpkin, el daño ahí sí va a bajar. Entonces esto lo que hace es que la carta sea mejor en situaciones de combos pequeños, en ayudar en situaciones difíciles, y en situaciones donde estás muy mal, que lanzas las 4 cartas o en 1 contra 1, no se salga de control y tenga ese daño tan explosivo y abrumante que tenía anteriormente, con cantidades de escudo encima estúpidas, sobre los 350 escudos. Luego tenemos el Swallow, esto va a ser igual para Mosquito, para Zigzag y para todas las cartas que no tienen un requerimiento previo para curarte, que son de daño, y es básicamente, en vez de curarte el 100%, te vas a curar un 70%. La carta va a seguir funcionando, te va a seguir curando una buena cantidad, pero no vas a utilizarla de forma ridícula, te va a levantar los match y las estadísticas que termina teniendo al final de la partida son muy altas. Entonces hacer esto me parece que está muy bien. Piraña es una boca que perdió totalmente valor en lo que cambiaron Risky Fish, y esto viene pasando todas las temporadas. Siempre que suben Piraña, Risky Fish deja de jugarse. Siempre que suben Risky Fish, Piraña deja de jugarse. Y así están constantemente y ha pasado durante mucho tiempo. Entonces lo que hicimos fue ponerle las mismas estadísticas, que serían 115, porque la estadística de Risky Fish está muy alta, para encima darte un valor aumentado. Esto podría ser 120, es algo cuestión de verlo. Pero esta te daría Attack Plus cuando estás atacando contra otros Aquas, contra Downs o contra Pájaros, que son clases neutrales contigo, pero que en un mano a mano te podría llegar a salvar la vida. Así que hacen básicamente lo mismo, pero unos contra la clase Counter, otros contra la clase neutral. El Risky Fish ya vieron, 5 de daño. Navaga le subí 10 al daño, ¿ok? Sacando cuentas de esto, subirle 10 al daño hace que Navaga sea bastante... quiera jugarla realmente. O sea, te puede llegar a dar mucho daño al principio de la partida, y más si logran hacer que el bono de clase de tu mismo Axis se aumente. Con otros peces los podrías matar muy rápido, y la carta creo que podría haber más juego de este lado. Luego llegamos a cartas como Ranchu y Tadpole, que no se utilizan para nada, que no tienen un efecto que haga nada. Y en este caso lo que hicimos fue reworkear la mecánica de Chill y la mecánica de Jinx. La mecánica de Chill lo que haría ahora sería que si el Axi entra en las stun, robarías una carta. No si le pegaste al Axi estando en las stun. Si el Axi entra en las stun, robas una carta. O sea que si lanzas 2 Ranchu y tu rival entra en las stun, robas 2 cartas. Eso está muy bien. Siento yo que te puede llegar a beneficiar. Muchas veces dejar a tu rival en las stun, que se le dividan las cartas ahí y tú robar cartas, puede estar bueno. Y Jinx simplemente lo que hace, si tu rival te golpea con un crítico, ganas una energía en vez de negar los críticos. Esto va a ayudar de varias maneras en cartas de bestia que ya van a ver más adelante, que tienen más relevancia a los críticos, y por eso la mecánica de Jinx podría llegar a ver juego. No siento que sean cambios demasiado exagerados, no siento ni siquiera que vayan a haber juego realmente con estos mismos cambios que estoy proponiendo, pero siento que tendrían más relevancia dentro del juego, y con cambios que podrían hacer a futuro con los class perks que estoy proponiendo, sí tendrían mucha más lógica. Luego Jaguar, como vieron anteriormente, si atacas en las stun, te aplica Speed Up a todo el equipo. Esto sería sin el racial claramente. Esto es simplemente porque la carta es muy débil. Ya para estar en las stun y poder utilizar la carta y que sea una carta de melee, le quita un montón de cosas. Así que simplemente si usas el efecto, le va a aplicar velocidad aumentada a todo tu equipo. Es un pequeño plus por jugar la carta y por que los axis que más entran en las stun son las bestias, ¿no? Risky Beast le bajé el daño a como era antiguamente, 150% cuando estás en las stun, pero te da algo nuevo que yo siento que es una mecánica que puede llegar a estar bueno. En vez de tener que darte moral aumentada, porque la moral aumentada te sirve solo cuando entras en las stun, en este caso
Si te matan y entras en las stun, te va a dar 2 barras extras de las stun. Y puse que solamente se puede activar una vez porque hay otras cartas que puse que tengan este mismo efecto. Y entonces no queremos terminar con un Axi con 10 barras de las stun y que sea inmatable, ¿no? Tampoco queremos que se salga de control, pero sí que tenga unas 5 o 6 barras de las stun. Puede llegar a ser bastante interesante, porque el Axi está básicamente muerto y lo puedes limpiar con lo que sea. Y van a haber efectos como el Oranda, como el Cloud, darle relevancia a esos efectos de saltarte en las stun, de pegarle un Axi en las stun y robar cartas. Si quieres que las stun sea, o sea, si ellos quieren que las stun sea una mecánica dentro del juego y no la piensan cambiar, tiene que darle más relevancia y más poder a la mecánica, porque es una mecánica muerta, que existe pero está muerta. Y muchas veces cuando el Axi queda en las stun, incluso te puede llegar a jugar en contra cuando se supone que te tiene que beneficiar. Entonces, luego tenemos el Timber. El Timber le subí el escudo. Si se ponen a pensar el por qué, pues Carrot tiene la misma cantidad de escudo y te devuelve una energía, que sería como hacer que una tu rival pierda una energía. Y siento que 40 escudo en una carta defensiva, que los axis que tienen esta carta son más que todo fronts. 10 de escudo más me parece que está perfecto. Luego tenemos Little Branch. Básicamente es una carta que está diseñada para peces y es una carta de bestia. Si eres primero en atacar, pues pegas crítico. Claramente está pensado para, bueno, si tu bestia fue la primera que pegó porque tu rival no jugó, no tiene mucho sentido. Sería mejor, bueno, si le pegas a un target idle, por ejemplo, como el caso de Babilonia, pues pegas crítico. Obviamente, como el daño de una bestia en un Little Branch son 230 o algo así, no lo quieren hacer, aunque Babilonia hace lo mismo contra las bestias. Si te pones a pensarlo, no tiene mucha lógica. Lo que hice fue agregarle un efecto adicional que si la conveas con otras 3 cartas de bestia, pues en este caso también haría el crítico. Tendría 2 condiciones para poder cumplir este efecto y pegar el crítico. A diferencia de Ronin, que se necesita conviar con 2, tendrías que conviarla con 3 o atacar primero. En este caso, como es una carta extra la que tienes que jugar a diferencia de Ronin, y como está en el lugar de Imp, o sea que no puedes jugar Branch y Imp y generarte energía, por eso se mantiene el daño, esos 20 de daño extra. Merry Legion, 10% de escudo adicional y 50%, o sea, y 10 más de escudo también acá de base. Sacamos las cuentas, Merry era una carta que no las ibas a ver utilizada nunca, creo que en este caso Merry de front estaría bastante interesante. El Poki nada más le subí 5 al daño, es una carta que hay que darle más tiempo, hay que ver cómo con los cambios a las bestias, si es que hay cambios a las bestias, recuerden que esto es una propuesta, afectaría el juego, por eso no lo quise tocar demasiado. El Deathmark del Axi Kiss lo subí un 5% para el threshold de poder hacer el efecto. Gerbil, cuando la utilizas, si pegas un crítico te da una energía, o sea que podrías hacer un backdoor o en este caso un middoor con una bestia, jugar Ronin, jugar Imp, generar bastante energía y seguir con la partida. Obviamente para esto le tuve que bajar 5 de daño, pero sería bastante interesante ver cómo Gerbil se utilizaría, porque es un backdoor en el que no te da velocidad el backdoor, sino que lo que te está dando es más básicamente moral, ¿no? 1 de speed, que no es mucho, y en las partes no te dan ni vida ni nada así, entonces creo que está bastante bien. El Shiva tiene el efecto que ya tiene, que es que si la combias con otras 3 cartas entras en las stun, pero adicionalmente de esto te garantiza tener 2 barras de las stun extra, o sea que esto lo conveas con Risky Beast, por ejemplo, utilizas todas las cartas, te va a asegurar entrar en las stun, vas a pegar el efecto del Risky Beast y vas a poder quizás aguantar un par de cartas, incluso llegar vivo al próximo turno y que tu rival tenga que gastar más recursos ahí. Cupido pasa a aplicar Chill 4, o sea 4 rondas a 2, y el mismo efecto de lo que ahora es Chill y de lo que ahora es Jinx, que está explicado en la primera página. Double Talk hace exactamente lo mismo, y con Double Talk tuve que tener cuidado porque siempre que suben Double Talk la carta se vuelve muy fuerte, siempre que lo bajan la carta deja de ser utilizada. Entonces en este caso, si tu rival tiene escudo, pues hace lo mismo, pegas exactamente igual y no pasa nada, ignoras el escudo y ya está. Pero si tu rival no tiene escudo, haces el 120% del daño de la carta, o sea 12 más de daño, más lo que quieran ahí tocar ellos con el triángulo. Terminarías pegando unos 75, 76 si tu rival no tiene escudo, ¿ok? Esto es para que se te haga más fácil matar a los Axis y que si no se está escudando justamente por el miedo del Double Talk, tengas más daño y te la puedas jugar a... justo aquí si no se escuda, lo mato con el efecto. Pero si se escuda, no lo voy a matar, pero va a perder la carta. ¿Entienden? O sea, como que forzarlo a un juego mental, que es justamente lo que queremos en Classic, ¿no?
Bueno, el Feather Fan le cambié el efecto, pero me da risa el cambio que le hice porque siento que no se jugaría de todas maneras, pero igual va a ser un poco mejor, que es que niegas el siguiente debuff que le va a caer a Laxi, ¿no? En vez de 20% de escudo por cada debuff, que tener debuff encima es como complicado. Bug Noise, que sería el buff, le subí un poquito al daño como era antiguamente y le subí y le bajé al escudo. No me gustaba mucho que tuviese las mismas estadísticas que el Scarab, porque el Scarab, si se fijan, tiene exactamente las mismas estadísticas actualmente. El efecto del Scarab es muchísimo mejor. Pero luego toqué el Scarab también y le bajé un 5 de daño más, o sea, 5 de escudo más al Scarab. Porque lo que hice es que en vez de que no te puedas curar, y, o sea, como era anteriormente, ¿no? Que te ponía el efecto de no te puedes curar y te lo podías quitar, o no te puedes curar y no te lo puedes quitar. Vale. No te puedes curar, no se puede quitar, pero la curación es de un 70% menos. O sea, que si tiras un mosquito, te curarás unos... Bueno, dependiendo del axis que le estés pegando, ¿no? Entre unos 26 y unos 36 de daño sería lo que te estarías curando. El daño seguiría siendo el mismo, pero te curarías mucho, mucho menos. Que me parece que está bien, o sea, que te niegue el efecto completo me parece que es muy fuerte. Que te niegue una parte relevante del efecto está muy bien. Pero capaz que te curas esos 36 y quedaste a 1 de vida. Y dices, me salvé justo por esto. Pero entonces eso significaba que tenías ventaja en la partida, ¿no? Bueno, aquí hay que hablar del Spiky Wing. Es una locura lo que hicieron con el Frágil. Que fuese de 4, o sea, que durase 2 rondas es una locura. Porque, para los que no sepan cómo funciona Frágil hace que tu escudo tome el doble de daño. O sea, que si pegas 100 de daño a 100 de escudo, en realidad la carta pega 200. O sea, le pega 100 al escudo y 100 al Axi. O sea, tienes que sobrepasar el doble de escudo a las cartas. Que normalmente las cartas tienen más daño que escudo. Entonces es muy difícil poder defenderte de un Frágil. Las estadísticas de la carta quedan igual. Las rondas de las cartas quedan igual. Pero ahora el Frágil fue reworkeado en teoría. En vez de hacerte el doble de daño al escudo, te hace 50% más de daño al escudo. Que para mí tiene mucha más lógica. El Parasite la dejé exactamente igual y solo le bajé 10 de escudo, a pesar de que siento de que Parasite es probablemente, actualmente, la mejor carta del juego. Digo actualmente porque esto varía muchísimo dependiendo del meta, de cuánto Cattail se juegue, de cuánto PES se juegue, de cuánto muchas cosas estén pasando en el meta. Parasite para mí actualmente es la mejor carta del juego. Y a pesar de todo eso le estoy bajando solamente 10 de escudo, porque siento que con todos los cambios a las cartas... quizás no sea tan fuerte y hay que ver cómo el meta va evolucionando, pero de todas maneras creo que es una carta para tener en revisión. Lo que pasa es que cambiar una carta fuerte cuando estás mejorando todas las demás cartas puede llegar a ser complicado, porque puedes llegar a matar la carta y no es la idea. Aparte de que se están sacando muchas builds con Parasite y tal, y no quiero que pase como con el Poki, que literalmente desaparecieron un equipo completo de Axis, ¿no? El Players es una carta que está completamente desbalanceada. Si sacan las cuentas actualmente con el Charm de Reptil, si juegas Spiky Wing Players, ¿no? El Axis Spiky Wing Players Koi de back, puedes matar a un pez en una sola ronda con las 4 energías. Lo vuelves Reptil, y si él no tiene una forma de volverse Aqua, ni siquiera Aqua, es que no hay nada que se pueda defender. Porque si se vuelve Aqua, le tiras Risky Fish primero y le tiras 4 cartas de Aqua y se muere. Y si se vuelve Reptil, le pegas Players adelante, Risky Fish, Players y se muere igual. Entonces está muy fuerte. 25%, o sea, en vez de 25% de daño en vez de 30%, el daño exactamente igual. Pero si tenemos en cuenta que le bajarían el daño de ventaja de clase, ¿no? Ya no pegaría ese 15% extra, sino que pegaría un 5%. Y un Axi podría llegar a sobrevivir gracias a eso, a menos que te lo esté pegando un Axi de su propia clase. Un Bug, ahí sí te podría llegar a matar, pero el Bug, al ser más lento, tendrías que esperar, tanquear. Tiene más lógica, para mí. Mosquito ya lo vieron. El Ant aplica Entench por 2 turnos. Creo que 3 rondas es exageradísimamente fuerte. Lo viví en final de season y me parece muy muy roto. Más que todo con el Unco, no tanto con el Ant, por el tema de que es una parte de velocidad, ¿no? Y de vida. Fish Snack 5 más el escudo. El Graveland lo cambio completamente y lo vuelvo el mismo efecto que hace Hatsune, pero para cartas cuerpo a cuerpo. O sea que si te golpeas al Axi que tiene Graveland, Graveland tendría 80 de escudo, 60 de daño, y ahí te deshabilita las cartas cuerpo a cuerpo, pero no lo haría él de forma proactiva. Pupae 120 de daño por ciento de daño a los Axis que tengan un debuff encima. Básicamente un Torni coste 0, con la mitad del daño del Torni.
Shiitake y todas las cartas de curación las cambia también. En este caso te cura lo que ya te curaba anteriormente, pero si llegaste a estar full vida, robas una carta, lo cual hace que sea un poquito mejor. Igualmente las cartas de curación no creo que vean mucho juego fuera del equipo este de Poison. Bambú. Bueno, aquí hay una anotación de cartas que volví de rango, a pesar de que no se haga mucha lógica que Bambú sea de rango. Antes Bambú se llamaba Bamboo Shoot. Entonces, bueno, básicamente tiene el efecto de LAM, que es que pega 130% del daño de la carta si este Axe tiene 50% de vida o menos, lo cual me parece que está bien. El daño lo cambié a 100, o sea 10 más de daño y 10 menos de escudo, y que sea de rango. Eso está bien, la verdad. El Strawberry. Strawberry es una carta que no vas a ver prácticamente nunca, y es una carta High Risk, Low Reward, literalmente. Te cura 270 por 2 energías y te da 40 escudo. Claro, si sacas las estadísticas son 310. O sea, son 155 de estadísticas por energía. Pero es que tienes que llegar a curarte. Existe Scarab y es que te revientan literalmente antes de que te puedas curar. Entonces, ¿qué hace ahora la carta? La carta te cura 50 menos, pero te da un 10% de reducción de daño, como hace el Walgecko, que te da 15%. ¿Qué es lo que va a pasar? Básicamente, si te lanzan 500 de daño, que no es tanto, 500 de daño, vas a reducir 50 de daño, ¿no? Que serían los 50 de curación que estaríamos viendo acá por 2 energías. Pero lo que te va a permitir es muchas más veces poder aguantar antes de curarte. ¿De qué te sirve llegar a curarte 270 si te mueres en el proceso? Pero si quedas a 10 de vida gracias a la reducción y luego te curas 220, termina saliendo ganador, ¿no? Entonces, por eso esa reducción de daño ahí, que no es tan fuerte como la de Walgecko. En este caso el Silent Whisper, aparte de curarte, aplica Attack Plus a tu equipo por 2 rondas. Básicamente el mismo efecto de Cuco, pero sin darte moral. Y el Rosebud lo que hace es aplicar veneno al enemigo más cercano si este Axe no es atacado esta ronda. Esto es básicamente porque el único equipo que utiliza Rosebud realmente es el equipo de veneno, ese equipo súper fastidioso de Sirius que te va robando con Jam y tal. Y muchas veces a ese equipo le pasas y ya, sin ningún drawback. Dice, bueno, me roba, pero yo voy juntando cartas. Al menos aquí te va a meter un poquito de Poison y su estrategia es alargar la partida. Entonces, lo que estaría un poco mejor, aunque siento que sigue siendo una mala carta, pero estaría un poco mejor. Zigzag, 70%. Potato Leaf. Ya que hiciste Cattail, dije, bueno, miren, a mí me parece que está Cattail un poco demasiado fuerte. Si está entre las top 5 mejores cartas del juego. Aparte de volverla a rango, y que cuando te peguen con una carta de Aqua, Don o Pájaro, robes una carta, como en el caso del Cattail, ¿no? ¿Qué pasa? Que siento yo que deberían ponerle un límite a Potato y a Cattail. Un límite de robar 2 cartas como máximo. Y este límite debería ser cierto para muchas cartas. Cattail, Potato, Watering Can. No puede ser que tengas un Watering Can, le pegues 3 cartas de Aqua y ya sientas que perdiste la partida. Y bueno, para otros efectos así también pueden ser los efectos de discard o demás cosas, ¿no? Entonces eso, por ejemplo, es algo para revisarse. El Unco lo cambio a pesar de que dije que no quería matar composiciones, pero el tema del Unco es que durar 3 rondas es muchísimo. Ojo, igual esto es simplemente lo que yo haría. Yo haría que aplique Frágil 3 rondas. Recuerden que el Frágil ya no es tan fuerte en este parche como es actualmente. Básicamente te aumenta el 50% del daño contra los escudos, pero dura 3 rondas. Yo siento que el Entenge es una mecánica demasiado fuerte. Si no, lo que haría sería cambiar esto a 2 rondas, como hice con el Ant, y al Ant darle otro efecto, que podría ser este, por ejemplo. Luego tenemos Bumpy. Y es raro que toque Bumpy porque es una carta que está bien, pero el por qué estoy tocando Bumpy es porque toqué Frágil, y Frágil es justamente el counter de Bumpy. ¿Qué pasa con Bumpy? Bumpy te da 20 de escudo por turno. Esto quiere decir que si tu rival te pega 10 cartas, ¿no? Que es cuando tú quieres lanzar Bumpy, entonces te va a dar 200 de escudo. Claramente siempre y cuando puedas aguantar esas 10 cartas. Lo cual es exponencialmente muy fuerte. Lo mismo que pasa con el Tischel. En este caso, si te recuperas 10 de escudo por turno, te tiran 10 cartas, tendrías 100 de escudo extra. Ahora, esto le aumenté el escudo base, al igual que le aumenté el daño base al Tischel. ¿Por qué? Porque es el mismo concepto. Si tu rival te tira 2 cartas, vas a preferir tener estos 15 de escudo adicionales, ¿ok? Que tener 20 de escudo las 2 veces. Ojo, cuando estás lanzando 2 Bumpy, ¿no?
Y en este caso te daría 10 de escudo por turno. Entonces va a ser mejor la carta cuando tu rival te lance 2 cartas. Y va a ser peor cuando tu rival te lance 10 cartas. Pero es que también, si tu rival te lanza 10 cartas y tú te tiras 2 Bumpy, te estás poniendo actualmente 400 de escudo. No te baja nadie si no tienes Spikey, que sería el único counter a esta cosa. Cuando te lanzan muchas cartas. Entonces no queremos que sea exponencialmente tan fuerte. Queremos que la carta sea buena, queremos que reduzca una buena cantidad de daño, pero que no queremos que exponencialmente sea demasiado abrumadora. Entonces por eso le aumenté la base, le bajé un poco al efecto, que podrían ser 15 también realmente, y bajarle 5 acá. Es algo de probar y de ver, pero esa es, digamos, la lógica detrás, ¿no? No queremos que la carta sea exponencialmente abrumadora en una partida. El Red Ear, que no hace nada, como ya mencioné actualmente. Si te rompen el escudo, te dan una energía, lo cual me parece que está bastante bien. Es como un carrot, pero en este caso un shield gigante. Porque ¿qué pasa si es... Me habían propuesto, si no te rompen el escudo, te dan energía. Lo que pasa en esta clase de casos es que normalmente cuando tu rival tiene Red Ear, tú lo que quieres es esquipearte el escudo, ¿no? Y saltas el turno, tu rival se lanza el escudo y perdió la energía y ya está. Si se la recuperara sería un poco tonto. Entonces en este caso sí es que te rompen el escudo. O sea, si tu rival te atacó, incluso te llegó a matar, bueno, ahí es que puedes recuperar la energía. Está bastante bien el Red Ear en ese caso, si me preguntan a mí. Luego Gila, que es una carta que tampoco ve juego. Básicamente, bueno, aparte le saqué el daño al Red Ear para que sea neutral, que me parece que neutral son mejores los escudos. Luego Gila lo que hace es exactamente lo mismo, pero si tu rival no tiene veneno, aplica veneno. ¿Qué quiere decir esto? Que el primer Gila aplicaría Poison y luego te aplicaría la reducción de daño. ¿Por qué esto? Porque la mayoría de cartas de veneno están en la cola, o sea, Jam y Grass Snake. Entonces meter Poison se hace complicado para el Gila si no tienes Garish, ¿no? Y luego la iguana, le dejé las mismas stats basuras que le había dejado anteriormente, pero en este caso le da velocidad plus al rival. Entonces, si tu rival está mejorado, vas a robar energía. Básicamente el primer Gila le sube la velocidad al rival y el primer iguana le sube la velocidad al rival y el segundo iguana te generaría energía a ti. Lo cual siento yo que al menos tendría un uso la carta. Te podría dar una energía. Y si tu rival, bueno, tiene Goldfish o lo que sea, pum, te lo mejoraría. Que actualmente igual en el juego está bugueada y no sirve, pero ustedes me entienden. Luego simplemente cambié algunas cartas a rango. Nada loco, aquí ya no hay cambios. Todo esto lo dejaría tal cual como está. Hay cartas que obviamente siento que sí habría que tocar, pero que no las estoy tocando, porque estas cosas siento yo que hay que hacerlas como de a poco, temporada tras temporada, para no volvernos locos y cambiar el juego completamente. Hay que ir probando. Hay cartas como Anemona que se tienen que cambiar, hay cartas como Kingfisher que se tienen que cambiar, y así hay algunas cuantas que se debería tocar post-fight y demás, pero bueno, ya saben, hay que ir como por partes. En fin, gente, eso fue todo por mi propuesta de cambios de balance. Sé que puede parecer mucho, sé que está muy loco, pero bueno, díganme en los comentarios qué piensan. Si llegaron al final, no se olviden de dejarme un like, un comentario y nos vemos en la próxima. Hasta luego.